Bienvenidos, bienvenidas a esta micro video clase. Un gusto nos acompañen. Nuestro tema, pseudocódigo, estructura de control repetitiva desde, fin, desde. Las estructuras de control son aquellas que permiten controlar el flujo de un algoritmo. Existen tres tipos de estructuras de control: estructuras secuencial, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas pueden ser del tipo desde, fin, desde, mientras, fin, mientras y repetir hasta. En este video veremos en detalle el funcionamiento de la estructura de control repetitiva desde, fin, desde. Veamos nuestro índice. Punto 1, forma genérica de la estructura de control repetitiva desde, fin, desde. Punto número 2, problema ejemplo del uso de la estructura de control repetitiva desde, fin, desde, con un algoritmo ejemplo. Veamos el punto 1, forma genérica. Las estructuras repetitivas se utilizan para repetir la ejecución de un conjunto de acciones una cantidad determinada de veces. En la estructura repetitiva desde, fin, desde, esa cantidad se conoce de antemano. La estructura de control repetitiva desde, fin, desde, comienza asignando a la variable contador un valor inicial. Valor inicial se puede expresar con una constante, una variable o una expresión. Las acciones que se encuentran dentro de la estructura de control se repiten mientras el valor de la variable contador sea menor o igual a valor final. Valor final se puede expresar con una constante, una variable o una expresión. En cada iteración, la variable contador se incrementa por defecto en 1, salvo se especifique algo diferente en incremento. Incremento se puede expresar con una constante, una variable o una expresión. Punto 2. Problema ejemplo. Nuestro problema ejemplo dice: leer una serie de 3 números e imprimir. A fin de observar cómo funciona nuestro algoritmo y verificar si funciona correctamente, utilizaremos una técnica conocida como prueba de escritorio, en la que simulamos manualmente las tareas del procesador con una pantalla por donde damos entrada y salida a los datos y una memoria en la cual registramos las variables del algoritmo. Ejecutamos nuestro algoritmo y la primera instrucción es inicio. La palabra inicio o la palabra reservada inicio indica el inicio de nuestro algoritmo y que debemos limpiar la pantalla y la memoria. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la instrucción siguiente. A continuación, nos encontramos con la palabra reservada desde, que abre una estructura de control repetitiva desde, fin, desde, la cual se cierra en el siguiente, fin, desde. La estructura de control repetitiva desde, fin, desde, comienza asignando a la variable i, un contador automático, un valor inicial de 1. Simulando las tareas del procesador, primero verificamos si la variable i ya se encuentra reservada en memoria. Como no lo está, la creamos y le asignamos el valor inicial. A valor final se le asigna 3. Abrir paréntesis. El valor final se define como una constante, por lo que en memoria lo definimos de la siguiente manera para su evaluación. En cada iteración, la variable contador se incrementa por defecto en 1. Una vez concluida la instrucción siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador,
primero debemos verificar si la variable n ya se encuentra reservada en el espacio de memoria. Como en nuestro caso no lo está, la creamos. Una vez se ha creado la variable, el procesador solicita su entrada por pantalla, desplegando además el título "ingrese un número", y queda esperando que ingrese el operador. El operador ingresa el dato, en este caso 8. Al confirmar el dato con Enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Imprimir. La palabra reservada imprimir indica la salida de datos del algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. Se imprime el título, número ingresado y el contenido de la variable n. En nuestro caso, el valor 8. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Fin desde. Una vez llegamos a la palabra reservada, fin desde, el procesador ejecuta dos acciones en forma automática y totalmente transparente. Primero, incrementa el valor de la variable i, nuestro contador automático, en 1. Y remite el flujo del algoritmo a la palabra reservada desde, a fin de evaluar la condición. A continuación, nos encontramos con la palabra reservada desde. El procesador evalúa si se sigue cumpliendo la condición de que el valor de la variable i, nuestro contador automático, sea menor o igual a valor final. Como sigue siendo verdadero el valor de la variable i, nuestro contador automático, es menor o igual a valor final, se continúa con la siguiente iteración. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, primero debemos verificar si la variable n ya se encuentra reservada en el espacio de memoria. Como en nuestro caso ya lo está, el procesador solicita su entrada por pantalla y queda esperando lo ingrese el operador. El operador ingresa el dato, en este caso el número 5. Al confirmar el operador del dato con Enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Imprimir. La palabra reservada imprimir indica la salida de datos del algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. Se imprime el título, número ingresado y el contenido de la variable n, en nuestro caso 5. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Fin desde. Una vez llegamos a la palabra reservada fin desde, el procesador ejecuta de nuevo dos acciones. Primero, incrementa el valor de la variable i, nuestro contador automático, en 1. Y número 2, remite el flujo del algoritmo a la palabra reservada desde, a fin de evaluar la condición. A continuación nos encontramos con la palabra reservada desde. El procesador evalúa si se sigue cumpliendo la condición de que el valor de la variable i, nuestro contador automático, sea menor o igual a valor final. Como sigue siendo verdadero, se continúa con la siguiente iteración. Leer. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, primero debemos verificar si la variable n ya se encuentra reservada en el espacio de memoria.
Como en nuestro caso ya lo está, el procesador solicita su entrada por pantalla y queda esperando lo ingrese el operador. El operador ingresa el dato, en este caso 7, y al confirmar el operador el dato con Enter o con clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Imprimir. La palabra reservada, imprimir, indica la salida de datos del algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. Se imprime el título número ingresado y el contenido de la variable n, en nuestro caso 7. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Fin desde. Una vez llegamos a la palabra reservada, fin desde, el procesador ejecuta una vez más dos acciones. La primera, incrementa el valor de la variable i, nuestro contador automático, en 1. Y número 2, remite el flujo del algoritmo a la palabra reservada desde, a fin de evaluar la condición. A continuación, nos encontramos de vuelta con la palabra reservada desde. El procesador evalúa si se sigue cumpliendo la condición de que el valor de la variable i, nuestro contador automático, sea menor o igual a valor final. Como la condición es falsa, el valor de la variable i, con nuestro contador automático, no es menor o igual a valor final. El flujo del algoritmo debe ir directamente a la instrucción siguiente de la palabra reservada fin desde. Fin. La palabra reservada fin indica el final del algoritmo. No debemos realizar ningún cambio ni en pantalla ni en memoria, pues son el resultado del algoritmo. Con los valores ingresados al algoritmo debemos verificar que los mensajes emitidos son los correctos. Así hemos llegado al final de nuestro video. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Un saludo y nos vemos en la próxima micro video clase. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.